disgustar con tu lengua de las aguas que son dulces, aunque te sientas mal si no hay amor, que no haya nada entonces, alma mía, no vas a regatear. Un hermoso día es hoy, ay qué bello día. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Son buenas de verdad? Son buenas, muy buenas. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, es el cumple de Sergio, no podemos evitar más tiempo. Igual después tenemos alguna que otra sorpresita. Hoy va a ser como un feliz domingo, pero lunes. Exacto. Para Sergio. Pero bueno, vamos a arrancar el programa con el upgrade del ánimo que nos da que Sergio tenga un año más. Después vamos a ver si logramos que confiese su verdadera edad, nuestro sex symbol. Íbamos a hacer una encuesta al aire para todas tus seguidoras. No seas tan ansioso. Bueno, vamos a empezar, Déjamelo Pensar, el tercer programa de Déjamelo Pensar. Hoy vamos a tener como entrevistada a la que porta esa voz tan hermosa de nuestra cortina, Dolores Solá, y vamos a seguir analizando un poco esta época extraña, esta época desquiciada que nos ha tocado vivir, por lo menos en este tramo. Hay un montón de cosas que parece repetitivo, porque este es el tercer programa y me encuentro con que varios de los conceptos vuelven, pero me parece que vuelven cada vez en una distinta profundidad, en una distinta capa de profundidad. Bueno, es que tienen que entender que he estado 2 años y medio calladita la boca, entonces tengo un montón de cosas atragantadas. Y por otro lado, no es que solo que tenga ganas de hablar, sino que hay un montón de cosas que hemos estado observando y tampoco hemos encontrado reflejo de esas cosas, por lo menos en el nivel que lo solemos analizar en Déjamelo Pensar, que ya tuvo varias instancias, varias etapas, varios soportes, y yo diría que es la etapa y el soporte de la resistencia más fuerte que hemos tenido. Entre las cosas que nosotros proponemos pensar en este programa es esta época, porque es una época compleja, es una época que nos hace vivir un capitalismo yo creo que en una fase terminal. Yo creo que si no hay algo que detiene esta ola, tal como viene siendo dada cultural y económicamente, lo digo así directo, el planeta corre peligro. La especie corre peligro. Si uno tira de los hilos que están en juego en este momento, todo corre peligro, porque la gente que está al control de esto, y lo comprobamos cada día con especímenes locales o con especímenes del extranjero, es gente desquiciada, gente que pertenece o que obedece a una lógica que no es la nuestra, que no piensa las cosas de la manera en que la pensamos nosotros. El otro día veía, siguiendo un poco con Brasil, porque han seguido pasando cosas en Brasil y las vamos a analizar también hoy, bueno, también lo escribí en la última contratapa de página, un afiche o un posteo que decía Lula no está detenido, Lula está secuestrado. Y eso obedece a una verdad más rigurosa, creo, si entendiéramos que Lula no está detenido, sino que está secuestrada, que Dilma no fue destituida por un impeachment, sino que fue destituida por un golpe blando, con complicidad de la Corte Suprema de Brasil y con complicidad del Parlamento brasileño, compuesto, ahora vemos, lo vimos en su momento, pero a nadie le llamó demasiado la atención, compuesto por enajenados neoevangelistas o por enajenados como el propio Bolsonaro, que juró en nombre de quien había torturado a Dilma Rousseff. Esas cosas que han pasado en esta región, empezaron pasando primero en Honduras, después en Paraguay, después siguieron pasando cosas parecidas en la Argentina, pasaron en Ecuador, pasaron en Brasil, y van a seguir pasando. Uno advierte que en las pocas ventanas de medios, digamos, oficiales, no alternativos,
quienes se mantienen todavía frente a esos micrófonos, se mantienen solo porque naturalizan algunas cosas que son innaturalizables, solo porque dejan pasar, y esto no es una acusación ni nada, esto es una descripción de una lógica. Yo agradezco tener a veces a quien ver a la noche y que le dé la palabra a alguna gente interesante. No es una acusación ni tiene por foco culpabilizar a nadie, pero quiero que entendamos la lógica de los medios, incluso de aquellos medios que uno cree que se han salvado de la guillotina. No se han salvado de la guillotina. Quienes están en esos medios deben dar por sentado, como lo han dado en Brasil, por ejemplo, que Dilma Rousseff fue destituida por una decisión parlamentaria, haciendo caso omiso al millón de irregularidades que hubo atrás de ese impeachment. Quienes todavía ocupan algún lugar en los medios y a quienes se deja hacer el uso de la palabra, están allí porque también dan a Lula como un detenido y no como un secuestrado. Y Lula está secuestrado. Y su detención obedece a un montón de irregularidades a cargo de miembros del Poder Judicial brasileño, tanto o más corruptos que los del Poder Judicial argentino. Entonces, cuando llega Bolsonaro, cuando llegamos a la instancia en la que vemos que hay negros que odian a los negros, mujeres que odian a las mujeres, cuando vemos que se entra en una sociopatía, en una especie de locura colectiva, donde aparece el reflejo primario del linchamiento, del ajusticiamiento, del asesinato por las dudas. Podemos ligar perfectamente esto que estoy describiendo en Brasil con la felicitación del presidente Macri a un hombre, a un policía como Chocobar. Eso forma parte del mismo paradigma y de la misma lógica, y es una lógica en la que no debemos entrar, en la que tenemos que estar y ser conscientes de que entrar en esa lógica, cuando uno entra en esa lógica, vemos lo que pasa en Brasil y vemos lo que pasa en la Argentina. Lamentablemente no hemos tenido el background histórico, las articulaciones populares necesarias, no hemos tenido los dirigentes que estuvieran a la altura, no hemos tenido un montón de cosas. Ahora no es el momento de desgranar esos motivos, pero cuando se entra en esa lógica de desquicio, cuando se acepta que una presidenta como Dilma puede ser destituida de la forma en la que fue destituida y que un expresidente como Lula puede ser detenido por un departamento en el que nunca vivió, al que nunca entró, y no puede ser candidato pese a que no hay ninguna condena firme. Cuando asociamos eso que está pasando en el lawfare brasileño con las decenas de presos políticos que tenemos en la Argentina, hoy vamos a estar desarrollando en un amplio segmento de este programa los 1000 días de Milagros Sala presa, pero son decenas de presos los que están. Vamos a mencionar a Amado Vudú, vamos a mencionar a Julio Devido, vamos a mencionar a Fernando Esteche, y son muchos más los que están detenidos. Vamos a mencionar a Cristóbal López, vamos a mencionar a Fabián de Sousa, vamos a mencionar a los empresarios que están siendo apretados para que declaren lo que quiere Stornelli. Y todo eso que es denunciado en los programas de la noche, del único canal que vemos y cuyo dueño es uno de los detenidos políticos. Y escuchamos a los abogados decir que sus defendidos están ahí siendo extorsionados para que inculpen a gente de la Cámpora, para que inculpen a gente cercana a la expresidenta, para poder armar una causa que no existe. Cuando se dice eso en un programa de televisión y uno ve que hay alguien que es periodista y eso entra por una oreja y sale por la otra, la verdad que yo no sé qué haría si estuviese en el lugar de esa persona. Sinceramente no lo inculpo porque creo que a mí me da un ataque de nervios y tengo que estar escuchando eso, pero lo que quiero decir desde este micrófono es que no se puede naturalizar, no se puede aceptar, no se puede consentir, no se puede ser parte
de esa lógica, porque cuando entramos en esa lógica ya hemos perdido todo. Entonces, ayer estaba viendo, por ejemplo, y con esto vamos redondeando esta introducción, estaba viendo un fake que le hicieron a Fernando Haddad, cuando era alcalde de Sao Paulo. Haddad en ese momento estaba repartiendo unos kits de lectura con la historia de África, y los partidarios de Bolsonaro, que son como los trolls de Marcos Peña, empezaron a difundir esa imagen diciendo que Haddad lo que estaba repartiendo eran kits gays, kits para gays. Uno se queda absorto porque, digamos, yo votaría a un alcalde que reparta kits para gays. En sí mismo eso no lo veo mal, y es más, lo veo bien. Y sin embargo, los partidarios de Bolsonaro lo quieren manchar a Haddad diciendo que repartía kits gays, cuando ni siquiera se trataba de eso, y se trataba de la historia de África. Y miren si será necesario para los brasileños en este momento recordar que sus ancestros vienen de África, porque Brasil fue el último país en el mundo en terminar con la esclavitud. Entonces, ayer estaba viendo también que un rapero, cuyo nombre no recuerdo, dio un concierto contra Bolsonaro, y una de las cosas que decía es: tiene que despertar nuestra memoria de esclavos, tiene que despertar, hay que apelar a esa conciencia que no es tan antigua, es bastante reciente. ¿Cómo vamos a entregarnos nuevamente a la esclavitud? Y esto no lo digo en broma. Cuando mataron a Gaddafi en Libia, lo dijeron los Estados Unidos, dijo la OTAN, que lo hacían para liberar al pueblo libio de la tiranía de Gaddafi. Y si uno por algo no ve imágenes de Libia en este momento, pero lo que está pasando en Libia es que volvió la venta de esclavos. Entonces Brasil, yo diría que en este mundo global dominado por élites de una subespecie humana a la que no le interesa en absoluto la supervivencia ni del otro ni la dignidad del otro, y que son adoradores de un nuevo Dios, de un nuevo becerro de oro, que es el dinero, y que por abajo puede pasar cualquier cosa, puede morir cualquier cantidad de personas, puede, digamos, todo lo que sucede por abajo es puro entretenimiento, para que mientras tanto, mientras nos preocupamos por todas estas aberraciones de las que nos tenemos que preocupar, porque está en juego la vida de mucha gente, pasa lo que realmente ellos quieren que pase, que es comprar barato lo que han convertido en una ruina. Así que, bueno, es todo duro lo que estoy diciendo, pero lo lamento. Es lo que uno ve, lo que uno siente y lo que uno interpreta y lo que uno cree que debe decir. Entra a nuestra web www.radioh.com.ar www.radioh.com.ar. Hasta la H va a dejar de ser muda. Muy bueno, dice Karina. Siempre a destiempo, Karina, pero siempre a destiempo. Siempre cuando se enciende la luz. Bueno, pero está bien, porque nosotros somos así de... Bueno, ahora vendría la parte en la que yo le digo a Sergio que empiece con su columna, pero como ya les hemos adelantado, porque somos muy ansiosos en la introducción, es su cumpleaños. Nuestro joven galán cumple, ¿cuánto? ¿53? Repita. Parece, ya no me acuerdo. Sí, 53. Bueno, pareces como de 51. Pero uno siempre ahora, dentro de un ratito lo vamos a escuchar hablar de este nuevo ejército de disciplinadores de los sectores populares, que son los neopentecostales y los neoevangelistas. Y digo neo porque es necesario aclarar que hay un evangelismo histórico que siempre ha defendido los derechos humanos, y que no tenemos que confundir las cosas ni hacer casa de brujas con quien no corresponde. Sobre eso nos va a estar hablando Sergio en un ratito, pero no siempre habla de cosas tan serias, Sergio. Hemos compartido otros programas, algunos de radio, otros de televisión, y hablaba de cosas como estas. ¿Cómo va?
En realidad ya antes de los griegos, yo no sé qué tema hay con el desnudo, pero Y estaban desnudos todos antes de los griegos. Eso es cierto, o sea, cuando uno nace está desnudo. Pero ya en la Biblia, cuando Adán y Eva mordieron la manzana y vieron la diferencia entre el bien y el mal, les dio vergüenza estar desnudos. Eso es un tema que la Biblia no refleja la historia, refleja una concepción de la historia. ¿Hasta qué punto es un auténtico deseo femenino ver a los cuerpos expuestos de los hombres o es una imitación de lo que los hombres hacían con las mujeres de convertirlas en objetos sexuales? Y es que buenas tardes. Buenas tardes. Señora. Hoy no. Hoy no tiene nada que ver. Hoy no tiene nada que ver. Así como la escritura perseguía el objetivo de mandar un mensaje en ausencia, es decir, no dos personas presentes para comunicarse, la escritura fue un invento para eso. La carta es lo más antiguo, el mecanismo más antiguo de comunicación. ¿Cuánto hace que no escribís una carta de amor? 5 minutos. Señora. Está la carta de Ana Bolena, o la de Voltaire, que dice: soy un preso de tu amor. Pueden tomar mi vida, pero no el amor que siento por ti. Por todos los cielos, no me escribas en los términos desastrosos que lo hiciste. ¿Saben lo que significa bonadío del latín? Buen día. Aquel que hace el bien. Bonadío, bien. Esto solamente se lo digo para darles bronca. Es nacido en 1900... ¿Cómo está la revista THC? Fíjense lo primero que escribe Colón. Estamos hablando de 12 de octubre de 1492. No sé si hay otro que tiene un registro tan directo de la época. Y dice: luego vinieron gente desnuda. Desnudos todos. Hombres y mujeres, sus madres, que los parió, todos ellos. Ese rey y todos los otros andaban desnudos como sus madres, y así las mujeres sin ningún empacho. Y concluye, con asombro, que hay muchos de estos desnudos de indios que parecen estar más cerca de ser seres humanos que animales. Ay, Dios. En todos estos malentendidos que hubo, y que van a ser muchos más, en lo que vale y lo que no vale, hubo un encuentro famoso entre Atahualpa y Pizarro, esto ya es en la región de los Incas, en el cual los españoles tenían la obligación, antes de empezar la conquista, de hacer un intento de evangelizar. Entonces, un arzobispo le da a Atahualpa una Biblia y le dice: acá está la palabra del Señor. Atahualpa agarra el libro, se lo lleva al oído, no escucha ninguna palabra, lo tira y dice: aquí nadie me está hablando. Y ese es el inicio, cuando Atahualpa tira el libro, que consideran un acto hereje, un acto de una ofensa, que da el grito inicial para que los españoles empiecen a atacar y lo tomen capturado a Atahualpa. El encuentro, como se llama, es también un gran malentendido, porque no había vasos comunicantes ni forma de comprender lo que tenían delante de sus ojos los españoles cuando llegaron ese 12 de octubre. Qué interesante todo, Sergio. Qué piña ni qué piña. Sergio te habla de todo. Qué recuerdo. Y además nos hubiésemos quedado escuchando. Algunas de esas partecitas tenían imágenes, y la voz que se escuchaba ahí era la de Boy Olmik, con quien conducíamos Déjamelo Pensar en Canal 7. Y otros no sé de dónde serán. Bueno, había un Tonietti ahí también. ¿Hay un Tonietti? Sí, hay una Santa Russo también. Sí, sí. ¿Cuándo escribiste Yo estaba... la última carta de amor? ¿Cuándo escribiste la última carta de amor, Sergio? Pero hace 5 minutos la escribiste vos. Sí, pero eso evidentemente era una mentira. Tiene dotes escénicas, Viñeski. Bueno, feliz cumpleaños. Muchas gracias quisimos por el homenaje, homenajear aparte toda la edición de eso con me tu encantó. versatilidad. Tu hija tuvo bastante que ver en esto. Ah, mírala. Claro. Muy bien, gracias, Muy bien, Laila. Bueno, y ahora vamos a tu columna, a la que preparaste para hoy. Me puse... ¿Qué? No sé, que hablen de mí me puso tímido. ¿Te pusiste tímido? Me puse tímido, No sí. sos tímido, no jodas, Sergio. Bueno, digamos la verdad. A ver, ahora tenés que estar a la altura de este repaso histórico. Hacemos un cambio de tema grosso. Vamos a hablar de los evangelistas. Ahora volvemos a lo nuestro, que es lo denso. ¿Sabes de quién me acordé? ¿De quién? Con todo esto que pasó en Brasil y los evangelistas. ¿Te acordás de la novela del fin del mundo? Se llamaba algo así. ¿Cómo se llamaba? No te acordaste tanto. La de Mario Vargas Llosa, que relata la historia de la guerra la historia del fin del mundo. La guerra del fin del mundo.
perdón, La guerra del fin del mundo de Mario Vargas Llosa, que relata la historia de la guerra de Canudos, que es una historia real, que ocurrió a fines del siglo XIX, XIX, en Brasil, y en la cual un fanático religioso, que se llamaba Antonio Concejeiro, hace un levantamiento contra la República con el argumento de que la República era el anticristo. Ajá. Brasil, que es en este momento el país con más católicos del mundo, todavía lo es. ¿Todavía? Todavía lo es. El país con más católicos del mundo, entre otras cosas, porque son 120 millones de católicos, difícil encontrar en un solo país, pero según el Instituto Brasilero de Estadísticas, en 1970, el 92% de los brasileños se declaraba católico. En el 2010 ya era el 60%. Y hoy en día está rondando el 55%. Calculan que para el 2030 va a haber la misma cantidad de evangelistas o protestantes que de católicos. No hay ningún país del mundo que cambie tan rápido su matriz religiosa. Ni tampoco una religión que cuente con tantos sponsors y tantos auspicios como los neoevangélicos y los neopentecostales, porque uno ve los locales que están llegando a la Argentina y hay profusos locales que están llegando a la Argentina y son locales montados como si fueran prepagas. A mí me hace acordar la época de las AFJP. Sí, o en el Obelisco, en los lugares centrales de Constitución, Retiro, hay 4 personas con una especie de librería montada y están ahí esperando a que alguien se les acerque y no sé, un día me voy a acercar y le voy a decir, hola, ¿qué onda? Con carteles escritos en todos los idiomas, aparecieron esta semana en Plaza de Mayo, en lugares estratégicos, y con señoritas, bueno, por supuesto vestidas con faldas largas, ¿no? Pero señoritas bonitas, como también es atractiva toda la apuesta, está todo pensado, impresionante. Bueno, y en este momento, en Brasil, hay 42 millones de evangelistas. Imagínense que es toda la población argentina, ¿no? 42 millones de evangelistas que ya representan cerca del 25% de la población y fundaron un partido que se llama Partido Republicano Brasilero. Es decir, entre estas corrientes no es que están todas unidas, algunas se pelean, compiten por un público, pero han logrado un acuerdo que es, en política, pongámonos de acuerdo, hagamos un partido porque vamos a obtener un montón de avances negociando con los... Es lo que nosotros le decimos al peronismo y no le da bolilla. Claro, la idea se nos había ocurrido, pero nos salió mal. En 2016, año 2016, ¿cuánto hace? 2 años, un ex obispo de la Iglesia Universal del Reino de Dios se convirtió en el alcalde de Río de Janeiro. Esa está investigada en Estados Unidos por lavado de dinero. Sí, no, tienen un montón de causas, pero por supuesto dicen me persiguen, ¿no? Pero ganó con el 60% de los votos. En Río de Janeiro, ¿cuántas ciudades más importantes que Río de Janeiro hay en América Latina? 2 o 3. Sí. Bueno, esa ciudad está gobernada por un pastor evangelista que es el cuñado del máximo pastor de Río de Janeiro, que es Edir Macedo. Edir Macedo. Una versión de sí mismo está en este momento en Netflix, en una película que hizo Edir Macedo, ¿no? O sea que no es muy fiable lo que está en Netflix, aunque Macri diga que te mata la lectura, porque el propio protagonista se hace guión. Por supuesto, pero este hombre, según la revista Forbes, que es la que le encanta medir riquezas y fortunas, tiene 540 millones de euros. Es un pastor, no venía de una familia rica. Y esto no es un secreto, a los feligreses les enorgullece que su pastor sea hipermillonario y poderoso. Tiene un yate, que acá está el nombre, pero bueno, quién sabe de yates. Es un yate tremendo, y lo expone, lo exhibe, anda por el mar, y la gente está orgullosa de eso, porque hay un diezmo. Todo el mundo tiene que aportar el 10% de lo que gana. Imagínate que vos le podés mentir a la FIP, pero no le podés mentir a Dios. Entonces... No, me estoy tapando porque ese reflector me está matando el ojo. Pero lo que te quería decir es que la relación, yo creo que ese es básicamente la diferencia. Ay, cómo te agradezco. Gracias, Ana. Eso es efectivamente lo que diferencia. El otro día vi una foto que sucedió este fin de semana de Haddad rindiéndole tributo a la Virgen de Aparecida.
me hizo acordar al documento de Aparecida. Ustedes se acuerdan que lo habían escrito los dos obispos latinoamericanos antes de que el Papa Francisco fuera elegido, de que el cardenal Bergoglio fuera elegido Papa. Y en el documento de Aparecida, precisamente lo que se advierte y lo que advierten los obispos latinoamericanos, ya eso fue escrito hace una década, es el rol sustancialmente distinto que tienen para los nuevos credos y estas nuevas sectas, el rol que ocupa el dinero. No vamos a decir que a la Iglesia Católica no le interesa el dinero, porque todos sabemos la historia de la Iglesia Católica, pero el problema es que hay estas nuevas sectas vienen ya imbuidas de una especie de ánimo capitalista. Bueno, hace poco hablábamos también, antes de entrar acá, de ese excelente documental que está en Netflix sobre Osho, ¿no? Wild Wild Country. Y ahí se veía también, bueno, eso no tenía que ver con los evangélicos, tenía que ver con los hinduistas o con las religiones que venían de la India, pero pasaban por California. Y en realidad todo lo que pasa por Estados Unidos es como es como el becerro, lo bañan en oro en California y lo mandan para los países periféricos. Bueno, Max Weber escribió en 1904 el libro El espíritu protestante, La religión protestante y el espíritu del capitalismo, en el cual muestra cómo era mucho más adecuado para el capitalismo el protestantismo que el catolicismo, entre otras cosas porque frases como ganarás el pan con el sudor de tu frente porque es un castigo, Adán había mordido la manzana, como castigo ganarás el pan con el sudor de tu frente, para el protestantismo es la gloria, el trabajo es gloria, es rendir a Dios, o ese otro que dice es más fácil que un camello pase por el agujero de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Para un protestante un rico entra en el reino de los cielos sin peaje, directo, y se convierte en una religión más adecuada para los negocios, porque no ofrece culpa, no ofrece ninguna culpa. Este hombre, entonces, Macedo, aparte de que es fuerte en Río de Janeiro, es solamente una parte del poderío de estas iglesias universales o evangelistas neopentecostales que existen en Brasil, porque hay un barrio, por ejemplo, vamos a dar unos ejemplos de lo que está pasando. Hay un barrio en Río que se llama Cinelandia. Cinelandia, bueno. Acá, ¿dónde estaban los cines? En la calle Lavalle. En alguna época que pocos recordarán. Bueno, en Río había un barrio que era de todos los cines, Cinelandia. Más de la mitad ahora son templos evangelistas. Claro. Esta costumbre que está ocurriendo acá, no la inventaron acá. Viene de ahí. Ojo, porque uno, digamos, esta es una cuestión que viene ocurriendo desde hace ya un par de décadas, que estas religiones compran cines y las convierten en templos. Pero no es que se dejen de pasar películas, lo que pasa es que ellos pasan la película de ellos. Claro, bueno, pero aparte se utiliza básicamente para que el pastor le hable a la congregación y está ya hecho todo ahí con las butacas, está todo armado. Está todo armado, pero quiero decir, es una película con condimento, la que se ve ahí adentro de los templos. Yo en una época vivía en la esquina de uno de estos y he pasado por ahí, a pesar de que son templos con mucho guardaespaldas, con gente calzada, digamos, no es muy fácil transitar por esos lugares, pero es muy impresionante, son muy impresionantes los trances de sugestión en los que entra la gente, que uno no puede no asociar de alguna manera con los trances de odio, de revancha y de enajenación que se ve en estos momentos en algunos lugares de Brasil contra gente que es igual a la que está enajenada, que es negra, que es pobre, que digamos no es una cuestión clasista, es una cuestión de una alienación absoluta. Sí, lo que pasa es que aparte es un peligro en el sentido de que Macedo fue el autor de la frase: las leyes de Dios están por encima de las leyes de la República. Claro. Bueno, eso ya es un problema grave, porque las leyes de la República más o menos le hicimos entre todos, ponerle más o menos. Ahora, las leyes de Dios, ¿quién dijo cuáles son? ¿Quién dice cuál es la ley de Dios? Ahí es un fenómeno que va directo a una especie de teocracia, en la cual las leyes las impone Dios, pero como Dios se expresa a través de algún hombre, ese hombre se convierte en el que dice cuáles son las leyes. Igual, digamos, vos nombraste a Weber, pero la verdad que esto va incluso en contra de todos los postulados protestantes, porque si hay algo que los protestantes no creen es que sea necesario el pastor o el sacerdote para interpretar la palabra de Dios.
No, bueno, justamente esa fue la gran reforma de Lutero. Claro. Cualquiera poder leer la Biblia e interpretarla. Y ese es el fenómeno que ocurre en Brasil. Uno va a cualquier ciudad de Brasil, no ya Río o San Pablo, a una pequeña, y casi por cuadra uno ve un pequeño templo protestante, porque es como una especie de emprendimiento. Un tipo se desprende de la otra iglesia, dice, bueno, voy a montar la mía, y lo primero que hace, monta en una casa, donde sea, sí, un pequeño templo, luego pone una pequeña radio, luego una grabadora. De los 20 temas musicales más vendidos de Brasil, en este momento, 15 son religiosos. Madonna. Y 10 corresponden a este tipo de hombres. Macedo ya lleva vendidos 10 millones de libros. Ajá. 10 millones de libros, o sea, estamos hablando de un fenómeno muy poderoso. Sí, además, por supuesto, tienen sus propias imprentas. La imprenta es un gran negocio que manejan acá en Argentina también, pero la empresa editorial de Evangelista es la que más funciona en este momento en el mundo. Claro, bueno, aparte de 10 millones de libros, imagínate. Es un enorme negocio. Y otro ejemplo de cómo manejan todos los rubros. En San Pablo hay un barrio que se llama De Brás. Y en ese barrio es como el barrio de la moda, ¿no? Hay muchas casas de moda, etcétera. Las que están haciendo furor son las modas evangelistas, que ¿Cómo son? Tienen ropa con diseñadores de Europa, etcétera. Solamente 3 reglas tienen que cumplir: no escotes, no transparencias, no faldas cortas. Luego de eso, lo que sea. No es que van como monjitas, ¿no? Van con toda la onda, con el glamour que pueden, pero cumpliendo esas 3 reglas, para decir, bueno, somos evangelistas. Entonces, hay una microcultura que los contiene. La gente que entra a una iglesia evangelista se siente contenida, si está angustiada siente que Ahora, la van a cuidar. Vos fíjate cómo en diferentes ámbitos, podemos compararlo con el ámbito de la política, cómo estos nuevos fenómenos se sirven de los graves errores que han cometido las diferentes clases dirigentes y también la Iglesia Católica, ¿no? Con la pedofilia que no ha sido aceptada a tiempo, con el no mirar, digamos, hubo demasiados pocos curas mirando al pueblo y demasiados obispos dándole la espalda, ¿no? Durante mucho tiempo, cosa de que permitir de alguna manera que todos estos florecieran como hongos. Sí, y llegan a donde incluso el Estado no ha llegado, ¿no? Entonces, alguien dice, soy desocupado, lo dice en su comunidad, y alguien le va a acercar una heladera usada, o sea, va a tener una comunidad que lo va a contener, que es lo que en gran medida el capitalismo no hace. El capitalismo te deja aislado, te deja solo. Por otro lado, tiene un discurso que no te promete el reino de los cielos cuando te mueras. Eso que vos decís, entrar en trance, te promete el milagro ahora. Te vas a conectar con Dios ahora, lo vas a vivir, y el milagro será ahora, será dentro de unos días, pero va a ocurrir. Es más inmediato. No es tengo que portarme bien durante toda mi vida y vamos a ver si voy al cielo. Bueno, no sigas, Sergio, porque es muy tentador realmente. No, es que estoy abriendo una iglesia ahí en Cardales, los que quieran aportar un diezmo. Bueno, y finalmente, decir que se manejan muy hábilmente políticamente, porque en el ascenso de Lula al poder lo apoyaron. Luego, con Dilma tuvieron sus negociaciones, y en cada apoyo sacan de la negociación algo para ellos. O sea, van avanzando, por más que vayan cambiando de partido político, su tendencia, por supuesto, teocrática, no va con valores izquierdistas, pero van avanzando, y hoy en día, esto decía una militante feminista brasilera, la diferencia con los 70, en la cual se iba hacia avances legislativos en temas femeninos, hoy en día el feminismo en Brasil lo único que está tratando de hacer es cuidar lo que ya tienen, porque la tendencia no es hacia avanzar, sino hacia retroceder. Esto en gran medida, ¿por qué? Porque tenemos casi un 20% de los legisladores de todo Brasil que son evangelistas, se reúnen todos los miércoles a la mañana, bailan, cantan, le dicen cosas al Señor, y luego votan leyes, están en todas las comisiones para regular que no ocurran cosas como la ley de educación sexual, el aborto, etcétera. Lo que ya empezó a pasar acá. Exacto. Entra a nuestra web www.radioh.com.ar www.radioh.com.ar. Hasta la H va a dejar de ser muda.
Bueno, y continuamos con el programa ahora en comunicación con Jorge Elbam. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están por ahí? Y acá estamos festejándole el cumpleaños a Sergio. Sí, estaba enterado porque hay una red social que la alcahueteó y le mandé un saludo. Sí, está cumpliendo hermoso 53. Un pibe. Gracias, un pibe, Jorge. Sí, un pibe. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Estábamos analizando recién con él también el avance de los neoevangélicos en Brasil, y con vos íbamos a seguir con algo que de alguna manera también rozamos en la columna del programa pasado, que tenía que ver con esa falta de respuesta que le han dado muchos gobiernos populares al tema de, la derecha lo llama inseguridad, a mí me sigue pareciendo más preciso decirle el delito. Sí, yo estuve escuchando la última parte y me súper interesó, y si me dejan digamos, de desubicado nada más, dale. Con respecto al anterior, porque estaba súper interesante. Simplemente una cosa chiquita, una descripción chiquita, porque están lo que son las iglesias protestantes, que son 5 históricas, que nacieron más o menos en el siglo XV y XVI, con la Reforma, con Lutero, con Calvino, y después las iglesias inglesas anglicanas, etcétera, etcétera, y que ellos se diferencian fuertemente y dicen, obviamente, que que las nuevas iglesias evangélicas son pentecostales, y de hecho hay como una marcada diferencia hasta nominal en castellano, en que unas se denominan evangélicos, las iglesias protestantes tradicionales, y evangelistas a los pentecostales, mayoritariamente nacidos en Estados Unidos a mediados del siglo XX, exportados a América Latina, en un momento histórico muy especial que fue en los años 50 y 60, cuando la Iglesia, y sobre todo a partir del encuentro de obispos de Medellín, empieza a tomar un cariz, sobre todo en un sector muy vinculado a la teología de la liberación. Claro. Curiosamente, en ese mismo momento es cuando empiezan a expandirse básicamente en los estudios y las investigaciones más rigurosas, incluso los libros más académicos lo muestran, con dinero de la CIA, empiezan a financiarse iglesias pentecostales en América Latina, que hoy obviamente son esto que recién se comentaba, y que indudablemente ocupan el espacio dejado por otras instituciones, por la Iglesia Católica, por supuesto, que no ha conservado, y menos en Brasil, que ha tenido cardenal rojo, etcétera, etcétera, gente muy vinculada a las comunidades de base. Eso no ha tenido continuidad y ha sido ocupado por los televangelistas o los pentecostales. Y yo creo que esto que acabo de decir está muy relacionado con el tema de la seguridad pública, ¿no? En principio porque el tema de la seguridad pública pareciera que es, efectivamente, vos lo decías bien, Sandra, la seguridad e inseguridad. El tema es un derecho humano. La seguridad es uno de los principales derechos humanos que están en la Constitución Nacional Argentina y obviamente en la Declaración Internacional de Derechos del Hombre, y que no podemos de ninguna manera entregárselo a la derecha como si ellos fuesen los dueños o los únicos responsables o los más legitimados para garantizarnos a nosotros la seguridad como individuos, como sociedades. ¿Pero a qué le llamamos seguridad, Jorge? La seguridad pública es la posibilidad de que nosotros podamos transitar libremente sin estar aterrorizados de que venga alguien integrante de la Policía Federal o de delincuentes asociados a la Policía Federal o pagando peaje a la policía a asaltarnos, a hacer entraderas en nuestras casas, a robarle los celulares a nuestros pibes, etcétera, etcétera. Hay un problema de seguridad pública en América Latina que los sectores progresistas deben abordar responsablemente, y no puede tener la misma resolución que le dan las derechas brutales en términos discursivos como Bolsonaro, diciendo que la única solución para la seguridad pública es matar gente, torturar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de todas formas insisto que ahí hay un problema clave en América Latina, y que, sobre todo pensando en el año que viene, momentos saciados que está viviendo el pueblo argentino, que tiene que de alguna manera salir de este oprobio que está viviendo, uno de los debates en agenda que va a imponen de alguna manera la realidad, pero que además va a intentar posicionar en el primer plano la derecha, es el tema obviamente de la seguridad pública. Y ahí me parece que en Brasil lo han olvidado. Pensemos que
las encuestas que muestran, hay una encuesta muy importante que hizo UNICEF en Brasil el año pasado, y el primer problema de los adolescentes en Brasil es lo que estoy denominando como la seguridad pública. Todos han sido robados por lo menos una vez el último año, hurtado y o robado, y muchos de ellos, que son hipotéticos potenciales votantes del PT, terminaron votando sin duda a Bolsonaro. Bueno, ¿viste ese spot que se estuvo difundiendo de un tipo muy caserito era, pero encarna exactamente lo que estás diciendo, de un hombre, así se veía que era de sectores populares, digamos, no era ningún ricachón, y que le estaba diciendo por teléfono a alguien, no, yo voy a votar al PT, voy a votar al PT, y justo en ese momento se acerca un pibe en una moto en la ventanilla del auto y le afana el celular. Y el tipo dice, ma, qué PT, y saca un chumbo y le dice Bolsonaro y lo mata. Bueno, no lo había visto, la verdad, pero es una metáfora sutil, un poco brutal de pero es esto eso que estamos diciendo. Sí. Pero mi preocupación es que nosotros los sectores progresistas, el nacionalismo popular en América Latina no le puede dejar la cuestión de la seguridad pública a la derecha. Eso es una falta terrible, y yo creo que se lo hemos dejado. Creo que no hemos reflexionado seriamente de eso. Creo que hay alternativas que no son las mismas que propone de salir a matar por la espalda a un chico en una moto, y que son infinitamente más eficaces y generan muchísimo menos violencia social. Pero bueno, en la medida de que no abordemos el tema prioritario en la agenda y no querramos hablar de eso, seguimos estando en deuda con la sociedad. Claro, porque hay que discriminar. Una cosa es un tema de la derecha y otra cosa es una solución de la derecha. El tema está. No, el tema lamentablemente es un tema prioritario para toda la sociedad en América Latina. En Río de Janeiro escuchan tiros todas las noches y la gente vive aterrorizada. Claro. Digamos, y los que más sufren los problemas de la seguridad pública no son los ricos, son los pobres. Claro. Los ricos viven en castillos, tienen autos blindados, tiene incluso en algunas oportunidades custodios, etcétera. Y los pobres salen a las 5 de la mañana a laburar y les afanan en la esquina de su casa lo único que tienen. Lo único que tienen. Entonces digo, creo que debemos preocuparnos como sociedad en abordar estos problemas sin tener complejo de culpa, porque realmente no hay cosa más importante que defender los derechos humanos, y la seguridad es parte de esos derechos. Bueno, Jorge, nos dejas pensando un rato, que es la idea de este programa, así que muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, les mando un abrazo a toda la mesa y nuevamente feliz cumpleaños. Abrazo. Chao. Chao. Radio H. Mantenete informado y escuchanos a través de www.radioh.com.ar. Seguinos por vía Twitter, @Radio H, o visita nuestro Facebook, Radio H. Radio H. Mantenete informado y escuchanos a través de www.radioh.com.ar. Seguinos por vía Twitter, @Radio H, o visita nuestro Facebook, Radio H. Bueno, ahora Cari nos va a presentar algo, ¿no es cierto? Vamos a presentar un tema musical. Hablábamos de Silvio Rodríguez el programa pasado, ¿verdad? Bueno, pero la gente se olvidó porque pasó toda una semana. Lo refrescamos. Contamos que Silvio Rodríguez va a traer un concierto gratuito el próximo... ¿Cuándo es? En Avellaneda. En Avellaneda, el próximo domingo 28 de octubre. Y lo que ocurrió fue que, debido a la impresionante movida previa que ya se empezó a generar cuando se conoció la noticia, los organizadores, en este caso la Municipalidad de Avellaneda, que es el organismo que lo trae, junto con el Espacio de Fraternidad Argentino-Cubano para la Unidad de Nuestra América. ¡Quiero! Así se han llamado los amigos cubanos, han decidido moverlo del lugar. Inicialmente se había anunciado para que iba a ocurrir en un predio de... no me sale la localidad. Villa Domínico. Vos tenés que anotarte las cosas, porque ya estás en una edad provecta. Es verdad, ya estoy casi llegando, pisándole los talones a Sergio. Ah, pensé que a mí. Yo te esperaría, pero no puedo. Bueno, el concierto se mudó más hacia el centro de Avellaneda, en Avenida Belgrano y Arenales.
Así que, bueno, elegimos de otro concierto gratuito que dio Silvio, en este caso en Villa Lugano en el año 2016, cuando éramos tan felices y no nos dábamos cuenta. No, en el 16 éramos horriblemente... 2015. Éramos terriblemente infelices. Todavía ya. éramos felices y no nos dábamos cuenta. Elegimos esta versión del Necio, que nos representa tanto en estos tiempos, ¿no? Silvio Rodríguez, con una banda hermosa, delicadísima, dice, y nosotros decimos con él: yo me muero como viví. Para no hacer de mí con un pedazo, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, allá Dios que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo quiero seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro, yo quiero hacer un congreso del unido, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, mas yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, allá Dios que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, allá Dios que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví.
Bueno, esto no es Silvia Rodríguez, esta es nuestra cortina, la que escuchamos desde hace 3 programas y nos pone tan en clima. Y del otro lado de la línea está la voz de esta cortina, que es Dolores Solá. ¿Cómo te va, Lola? Hola, Sandrita, ¿qué tal? Bien, bien, acá sobrellevando. Acá sobrellevando, sí. Tenemos que elegir, buscar diferentes verbos para expresar lo mismo, ¿no? Sí. Resistiendo, sobrellevando, aguantando. Sí, soportando. Luchando. Sí. Yo siempre cito a mi madre, que es muy viejita, y que me dice paciencia y mala intención. Ay, Begoña es una gusta filósofa contemporánea. Sí, señores. Lola, estuviste dando unos conciertos en Morán. Sí. Vos y tu otro yo. Mi otro yo. Sí, fueron 3 shows muy, muy felices. Muy contenta porque, bueno, era un proyecto nuevo y un proyecto que incluía canciones escritas por mí, cosa que nunca antes había hecho. ¿Y cómo te sentiste? Muy bien. Sí. Yo sospechaba que me podía cansar rápidamente de mis canciones. Uh-huh. Y no ocurrió. Uh-huh. Y me gustaron y me iban gustando cada vez más y me gustaban cuando cantaba, y aparte esa cosa de por ahí cantar un clásico que amás y que por eso está en tu repertorio, y después viene la canción tuya y claro. No pensar, uy, qué garrón, ahora viene mi canción. Claro, y además toda tu carrera o gran parte de tu carrera la has compartido con un gran compositor. Para mi gusto, bueno, con un gran compositor, y me gusta mucho lo que hace Acho. Claro, Acho Stoll, estamos hablando. Acho Stoll. Pero bueno, la verdad que la pasé muy bien, a la gente le gustó mucho, un éxito. Qué suerte. Y en un lugar muy querible. No digo muy querido porque hace poco que lo conozco, pero uh-huh. muy querible, como el Morán, uh-huh. que es un hermoso lugar para estos tiempos, que nos llena de alegría. Y la Chicana este año empezó, sigue la Chicana firme como siempre, pero también Acho hizo sus cosas y vos las tuyas. Sí, eso es desde un tiempo a esta parte, es como una constante nuestra, porque en un momento nos dimos cuenta de que necesitábamos como una colita rutera así, claro. Propia cada uno. Y bueno, lo mío es muy de vez en cuando, porque yo tardo en darme cuenta de cómo es difícil sin componer, además. Claro. Es difícil encontrar un repertorio además que exista por algún motivo argumental, qué sé uh-huh. yo soy medio conceptual cuando armo un show. Claro. No me gusta que sea un racimo de lindas canciones y punto. Uh-huh. Y él es muy prolífero. Claro. Escribe mucho y entonces ha hecho muchos discos en todos estos años solistas. Uh-huh. Y este último se llama Folkenstein, una criatura del folk, y convocó a grandes cantores y cantantes, entre ellos a mí, pero sí, a mí me dio un tema, pero bueno, Lidia Borda, Melingo, Lucero, Adriana Varela, Pablo Dacal, grandes claro. cantores. Y estamos presentando este año, decidimos de mitad de año para acá presentar ese show, ese disco Folkenstein, con algunos de esos artistas invitados. Escúchame, Lola, ¿cómo es la vida en los escenarios en este periodo tan complejo, tan quisquilloso entre los argentinos, digamos, para no volver a hablar de la palabra grieta, pero ¿cómo te sentís? ¿Has tenido, bueno, yo he presenciado algún que otro momento en algún show tuyo incómodo, pero en general se repite o no? No, vos esa noche fue una noche especial. Uh-huh. Y bueno, contémosle un poco a los radioescuchas, yo arriba del escenario, tanto Acho como yo, somos de expresar nuestras ideas, uh-huh. a veces claramente y otras veces, bueno, indirectamente se puede desprender de comentarios o actitudes cuál es nuestra ideología. Y ese día que estaba Sandra con Jorge en el público, uno me mandó a callar.
¿Cómo te mandó a callar? Me mandó a callar. Me dijo, dejate de decir pavadas y seguí cantando. ¿Y qué estabas diciendo? ¿Qué pavadas Y yo no me acuerdo, pero estaba diciendo algo ideológico. Entonces, yo debo decir que soy bastante animalito porque en general en la vida no tengo un cuero muy grueso y en el escenario me siento más empoderada aún que en la vida y no arrugo para nada, o sea, no digo, ay, qué horror, me quiero matar. Me pasó otra vez también cantando con Marchetti, que fue muy gracioso, que ahora les cuento. Y entonces no me achico, digo, no, bueno, ¿qué te pasa? No me mandes a callar, yo tengo el micrófono, imagínate, la última en callarse voy a ser yo. O sea, me lo tomo como... Lo que pasa es que en este caso un amigo del público casi lo mata, entonces ahí el problema trascendía el escenario. Claro. Pero bueno, pasando a cómo son estos tiempos en el escenario, yo debo decir que a mí la ideología y la pasión por la política me salva, me rescata. Estoy tan convencida de pensar lo que pienso y estoy tan contenta de estar, digamos, en esta mitad del mundo, digamos, por llamarlo así, que piensa de determinada manera o que habitan personajes que quiero y que respeto. Entonces siempre finalmente pienso qué lindo estar de este lado, qué lindo pensar como pienso, sentir como siento, y bueno, la estamos pasando muy mal, pero a mí me parece mucho más importante pensar y sentir como siento, digamos. Hablemos un poquito de eso, ¿en qué crees, Lola? Ay, ¿en qué creo? Qué buena pregunta, Mario. Creo en la redistribución de la riqueza, creo que es lo principal, lo primordial. Creo que toda la economía y toda la política tiene que estar en función de eso, como algo primordial. Creo en que el pueblo es la cantera, creo que lo individual no tiene casi ningún valor si uno no se siente parte de una sociedad y de un grupo dentro de la sociedad, como es en este caso, ¿no? Creo que sin ideales es todo al cohete. Puedo estar diciendo lugares comunes, pero realmente creo que los lugares comunes muchas veces cuando uno busca las palabras y dice un lugar común y dice, claro, por eso es un lugar común. Pero viste que hay dos maneras de entender los lugares comunes, a veces como frases hechas y a veces lugares donde confluimos muchos. Y donde los redescubrís, es gracioso eso, cuando buscas las palabras y das con un lugar común y decís, claro, por eso era el lugar común. Creo que esta nueva cultura que está avanzando y que nos están un poco imponiendo a través de las redes sociales en muchos casos y el discurso oficialista, bueno, creo que es el no quiero decir el demonio porque voy a parecer los evangélicos que lo acompañan, pero creo que es todo lo que yo estoy en contra, todo lo que no me llama, todo lo que no me atrae, todo lo que no me despierta amor, todo lo que creo que es muy fuerte y todo lo que está ocurriendo con el lenguaje, por ejemplo, todo lo que está ocurriendo con lo político, ese discurso que está prendiendo en la gente, que es un discurso como de vaciamiento de conceptos que para mí son sagrados, vaciamiento de la historia, de consignas políticas, del pensamiento político, de las luchas sociales. Me parece que es como un lenguaje del vaciamiento de lo político, ¿no? Y para mí lo político, a pesar de todo, a pesar de los grandes errores que se han cometido por ahí utilizando la política, y me parece que es sagrado lo político, que es el gran instrumento que tenemos para ser mejores. Y además lo que nos salva de la violencia, ¿no? Y además lo que nos salva de la violencia, cosa que ellos no entienden, que la política no es gestora de violencia, sino todo lo contrario. En este momento
me parece que la política a través de los movimientos sociales, por ejemplo, es lo que está salvando un poco las papas, ¿no? Y bueno, Dolor, sí. Te interrumpí, pero hablando hola, de cómo Karina. te va. Hola. Bueno, hablando de todo esto en lo que crees y hablando de esto de hacer política, nosotros sabemos que fuiste una de las que has ido a visitar a Milagro Sala a su detención, al presidio. Sí, tuve ese privilegio. Contanos, bueno, vamos a estar tratando más adelante en el programa especialmente lo que significan estos 1000 días de detención o de secuestro, retomando una idea del programa cuando empezó. Contanos qué significó esa experiencia, cómo fue. Bueno, Pilar, Milagro representa todo esto de lo que estaba hablando, ¿no? Todo ese poderío, toda esa confluencia de emociones, de sentimientos que nos hacen mejores. Milagro es alguien además tan excepcional, ¿no? Tan excepcional. El otro día mirando la película, estaba con Edgardo Moca al lado y Edgardo me dice, es Eva. Y claro, es como una reencarnación de Eva, ¿no? Por eso... Una Eva Colla. Una Eva Colla, incluso una Eva Colla. O sea que además nos intenta hacer justicia histórica ya de 500 años. Yo te digo lo que me pasó cuando la conocí, porque que Milagro era una persona admirada, eso, bueno, ya por supuesto por eso lo hacía conocer, pero conocí además a una persona entrañable, una persona que me la imaginaba dura, por el trabajo, dura por su rol, ¿no? Sin fragilidad, digamos, sin una ternura a flor de piel, y me encontré con una persona con la ternura a flor de piel, con una persona además con algo de niña, con un entusiasmo de niño al que no podés doblegarle el entusiasmo. Eso es emocionante, es conmovedora, Milagro, tratándola, es luminosa. Sí. Realmente me vine con la sensación de que había tenido el privilegio de conocerla y con algo que me unía a ella para siempre, porque la conoces y te da la impresión de que vas a ser su amiga siempre, ¿no? Pero eso no es solamente por lo que ella hace y por lo que ella significa, sino por el trato que tenés con ella. Claro. Es una persona, bueno, Sandra, vos la conocés mucho más, sí, yo ¿no? fui con vos a ese viaje. Vos y además escribiste el libro. Sí. No pudimos, entramos en 2 tandas distintas y me perdí cuando ustedes le cantaron. Me hubiese gustado muchísimo verle la cara a Milagro mientras ustedes cantaban. Ella contó además cómo se había hecho peronista, cómo cuando se fue de su casa, muy chica, descubrió la pobreza y se hizo peronista. Y yo le canté La descamisada y fue un momento muy emocionante, muy lindo. No conocía la canción, fue un momento lindísimo que lo vivo con culpa porque le sacamos tiempo a ustedes, que eran los que entraban después nuestro a visitarla. Sí, yo siempre me voy a acordar que nos dejaron casi sin tiempo. Sí. Me imagino que no me lo perdonarás nunca y que si querés te diga tenés absoluta razón. Yo me hubiera agarrado una calentura en tu lugar. No, está bien, está muy bien. Bueno, Dolores, ha sido un gusto enorme hablar con vos y agradecerte que nos hayas permitido usar El Tesoro de los Inocentes versionada por La Chicana para cortina de este programa, porque pero por favor, ya lo queremos mucho y ya forma parte de este espacio. Y es como un himno que hay que agradecerle al Indio Solari, claro, entre otras muchas cosas. Y además nos pone muy contentos que esté de cortina del programa de ustedes 3, que son muy queridos. Gracias y un beso, Acho. Un beso muy grande. Chao, Dolores. Nuestra cuenta de Twitter @Radio H. @Radio H. H. Con todas las letras. Con todas las letras.
Nuestra cuenta de Twitter. @Radio H. @Radio H. H. Con todas las letras. Con todas las letras. Radio H. Mantenete informado y escuchanos a través de www.radioh.com.ar. Seguinos por vía Twitter, @Radio H, o visita nuestro Facebook, Radio H. Radio H. Mantenete informado y escuchanos a través de www.radioh.com.ar. Seguinos por vía Twitter, @Radio H, o visita nuestro Facebook, Radio H. Radio H. Mantenete informado y escuchanos a través de www.radioh.com.ar. Seguinos por vía Twitter, @Radio H, o visita nuestro Facebook, Radio H. Entra a nuestra web www.radioh.com.ar. www.radioh.com.ar. Hasta la H va a dejar de ser muda. Nuestra cuenta de Twitter. @Radio H. @Radio H. H. Con todas las letras. Con todas las letras. Sergio. Bueno, en estos días, más específicamente pasado mañana, es 17 de octubre, y uno se pregunta de ese nacimiento, que es en ese momento fue un acontecimiento según la definición de Alain Badiou. ¿Saben lo que dice en Alain Badiou de los acontecimientos? ¿Qué dice? Que son aquellas cosas que aparecen en la historia y que no estaban previstas. Es decir, uno si empieza a medir es lo mejor. Si uno mide lo que venía pasando, nadie podía imaginar que se venía lo que terminó siendo el 17 de octubre, que da nacimiento al peronismo. El peronismo, que es un movimiento político que ya lleva más tiempo sin Perón que con Perón, y que uno podría decir, ¿cuántos peronismos hay ahora? ¿No? Estaba en ese libro de Orovich que decía los 4 peronismos. Ahora uno en el mapa electoral o entre los que se postulan puede encontrar de todo, y todo el mundo está muy preocupado de llamarse peronista porque sigue garpando en términos electorales llamarse peronista, por más que te llames Sergio Massa, ¿no? Que es difícil vincular el 17 de octubre. Cada vez se lo vincula menos, ¿no? Sí. A Massa con el peronismo, creo. Sí, bueno, pero estuvo sentado en esa mesa en la cual estaba con Urtubey, con Schiaretti y con Pichetto. Y él jugaba ahí como un peronista más. Claro. Pero sí, yo te entiendo lo que estás diciendo, cuesta mucho vincularlo, pero cuesta mucho vincular a muchos con el peronismo. Sin embargo, se aferran al nombre, pero no tanto a la historia y al sentido. Claro. El 17 de octubre tiene, entre otras características, el hecho de que si uno detecta la previa, ¿no? Esto no es una columna, me tengo que acordar porque si no me mando, pero si uno va mirando la previa, lo que venía ocurriendo fue que hubo una multitudinaria marcha contra el gobierno que había surgido en el 43, ese que dirigía Farrell, multitudinaria, 200.000 personas, para esa época es muchísimo, y lo que le pedían era todo el poder a la Corte Suprema de Justicia, que estaba en ese momento presidida por un tipo que se llamaba Nicolás Repetto, que no era Nico, ni tampoco tiene ningún tipo de vínculo con Nico. Pero Nicolás Repetto era ese hombre que desde hace mucho tiempo que conducía la Corte, y le pedían todo el poder a la Corte Suprema, y los militares, algunos incluso que no lo querían a Perón, no le querían entregar el poder, y menos a un tipo de la Corte Suprema de Justicia, etc. Entonces llaman a un hombre que era el secretario de la Corte, llamaba Juan Álvarez. Y Juan Álvarez dice, voy a formar un gobierno con gente prestigiosa. Y entonces esto pasa el 12 de octubre, Perón ya está preso, la tapa del diario Crónica, muy interesante, es Juan Domingo Perón ha dejado de ser un peligro para la República Argentina. Esa es la tapa del diario Crónica. Crónica el 12 de octubre. Yo digo, para los que dan muertos a cierta gente, no. Bueno, Juan Álvarez se pone a buscar gente ilustre, por supuesto, bajo las características de lo que ellos consideran gente ilustre, abogados, etcétera. ¿Y qué día tiene el papelito con toda la gente ilustre preparado? El 17 de octubre. El 17 de octubre, Juan Álvarez se dirige a la Casa Rosada para mostrarle al que gobernaba en ese momento que ya tenía a los cuadros que iban a integrar ese gobierno y el gabinete. Estaba el gabinete todo formado.
Cuando llega Juan Álvarez con el papelito, Uy, dice que... lo que hay afuera de la Casa Rosada es una multitud que son los trabajadores que pasan a copa, que vienen desde todas partes, sobre todo del conurbano, pero también del barrio de la capital federal, que eran muy fabriles, y están copando esa marea humana, y no es un momento, están ahí hasta la medianoche. El momento en que Perón sale a hablar es el momento en que más tarde de horario se habló una multitud en la Argentina. Perón salió casi a la medianoche y todos estaban ahí, y se dirige a ellos diciéndole: trabajadores, esto lo habíamos dicho la semana pasada, Sí. y por primera vez alguien nomina de esa forma a esa masa humana, trabajadores. Por eso también sos el primer trabajador, tiene en la marcha, ¿no? Tiene un sentido, porque al nombrarlos les termina dando una identidad. La identidad de los trabajadores en Argentina no la inventó Perón, venía de antes, pero la identidad generalizada de que incluso gente que nunca había tenido militancia, como sujeto político, la dio el peronismo. Y tal vez ahí esté uno de los secretos, es imposible saber el secreto del peronismo, uno de los secretos por lo que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Y también un poco esa frase de Perón: no es que nosotros seamos tan buenos, es que ellos son tan malos, genera una especie de espejo por la negativa de la identidad. Hoy va a haber un acto, creo que los actos por la unidad van a ser 3. Ojalá fuera un chiste, pero es verdad. Claro. Va a haber 3 actos por la unidad. Y son bastante pocos. La verdad es que llegaron a un poder de síntesis bastante grande. Ya solamente nos falta simplificar 2. Pero lo que hay que decir es también lo que oculta la palabra peronismo. Porque bajo esa supuesta no unidad no hay solamente caprichos. Hay a veces proyectos políticos muy diferentes. Claro. Y entonces la unidad no se da porque no se sabe hacer, sino porque realmente hay diferencias muy profundas que ponen a veces a algunos peronistas en la vereda de lo que es el neoliberalismo y de lo que son las ideas contrarias históricas al peronismo, y a otros peronistas del otro lado, junto con otras personas que no lo son. Ajá. Entonces, no digo que ya no sirva la identidad peronista, porque evidentemente está en el ADN argentino muy instalado, pero ya no da cuenta, perdón, de toda la identidad, de todas las identidades que están dando vuelta en esta compleja realidad argentina. De todas maneras, siempre que uno piensa en el peronismo, es bueno tener presente que hay una generación de peronistas que no están para dar sus opiniones, ¿no? Sí. Que fueron la mayoría de los desaparecidos. Exacto. Vos sabés que cuando volvió la democracia, los radicales cantaban "somos la vida, somos la paz", la izquierda cantaba otras cosas, y los peronistas cantaban esa canción que todavía se sigue cantando, "no nos han vencido", a pesar de los golpes, los desaparecidos, los compañeros presos. Uy, ando mal de la voz a los 53 años, pero si uno se ponía a pensar, los compañeros presos, los desaparecidos, cuántos bajones que cargaba esa juventud encima, cuánta derrota, cuánta muerte, cuánta persecución, y sin embargo hay todo un sector que sigue ahí reivindicando esa historia y al mismo tiempo inventando, creando cosas nuevas, porque también la realidad que hay que enfrentar es muy novedosa. Nuestra cuenta de Twitter @Radio H. @Radio H. H. Con todas las letras. Con todas las letras. Bueno, y seguimos en Déjamelo Pensar. Vamos a charlar sobre 2 o 3 temas muy importantes. Yo tengo muchas ganas, hace rato que quería entrevistar a Nacho Levy. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, che? Bien, bien. Ustedes lo conocerán, es un referente de la Garganta Poderosa, organización. Nosotros conocimos a la Garganta Poderosa primero como medio de comunicación. Creo que eso fue una estrategia también medio azarosa, Nacho, porque había muchísimo trabajo previo de asambleas, de organización barrial, y después necesitaron un medio de comunicación, y ahí fue cuando se hicieron conocidos, por lo menos por mí. Sí, creo que ahí fue cuando descubrimos que no era tan azarosa, que mientras los medios de comunicación que digitaran la información fueran esos que nos daban migajas, los mismos que nos estaban demonizando, iba a ser difícil que se conociera algo de todo eso que venía pasando en nuestros barrios. Llegó un momento que fue tan grotesco el nivel de avasallamiento y
de mentira. Me acuerdo un informe de América TV que presentaba a Zabaleta, que es el barrio donde yo vivo, donde empezó La Poderosa, como un desafío a la muerte. Eso motorizó la movilización más grande de los últimos 30 años del barrio y no salió en ningún lado. Vecinas y vecinos que coparon la Puerta de América en Fitzroy con un partido de fútbol entre hombres y mujeres, la cooperativa gastronómica haciendo torta frita, los cura Villero leyendo un documento, los pibes de la murga pegando cartulinas en la puerta del canal que decían yo aprendí a leer en Zabaleta, yo conocí a mi novia en Zabaleta, mi abuela creció en Zabaleta, y todo eso no salía a ningún lado. Entonces ahí nos dimos cuenta un poco que lo contábamos nosotros o no lo iba a contar nadie, y empezamos a pensar una manera de organizarnos para que así como había una cooperativa gastronómica, una cooperativa textil, una cooperativa de ambulancieros, hubiera también una cooperativa de comunicación. Creo que ahí el punto más alto de conciencia que llevan nuestras asambleas tenía que ver con entender que la comunicación había pasado a ser también una necesidad de primera urgencia, que la guita que poníamos siempre prioritariamente en la cloaca o en el tendido eléctrico que podía electrocutar a un pibe cualquier día, lo necesitábamos para que en algún momento alguien pudiera contar que se estaban muriendo pibes electrocutados. Claro. Hace un ratito estábamos hablando con Jorge Elbaum sobre el tema de lo que podría llamarse inseguridad pública, de lo que podría llamarse violencia institucional, de lo que podría llamarse el mundo del delito, y en las barriadas en las que ustedes trabajan son las más golpeadas. Ustedes vienen trabajando hace ya años por el control popular, ¿no?, de las fuerzas de seguridad. Contanos un poco cómo es la propuesta de ustedes en relación con la inseguridad que se vive en esos barrios. Sí, se vive en todas las barriadas populares del país, de la región, y tiene un nivel de invisibilidad tremendo, mucho más ahora con esta avanzada de los gobiernos de derecha, ¿no? Por poner un ejemplo, solo en un barrio, en la Villa 21 y 24, en un solo mes, nosotros llegamos a presentar 8 denuncias en la Procubín por 8 prácticas de tortura con los mismos métodos, el levanta muertos lo llaman los prefectos y los gendarmes que los ejecutan, que es usar el gas pimienta en los ojos de pibas y pibes que ya están maniatados para que no se puedan ni refregar los ojos. Ninguna de esas 8 familias lo denunció mediáticamente. La denuncia está en Procubín, la tiene la ONU vino a la Villa 21-24 mediante Nils Melzer, su relator contra la tortura, exhortó al gobierno argentino a que detuviera esas prácticas. La respuesta de la ministra fue una conferencia de prensa para demonizar a las organizaciones populares, y ahora hay 6 prefectos condenados a 10 y 8 años de prisión por torturas a 2 pibes que pudieron contarla. Pero ahí, en relación a tu pregunta, me parece lo más importante subrayar, no están persiguiendo a pibes que trabajan en La Garganta, no son nuestros barrios los que están jodidos. De hecho, debemos ser los que menos jodidos estamos. Si el problema fuera una persecución del gobierno a La Garganta solamente, sería un problema infinitamente menor, porque La Garganta es un grano de arena en el mar Villero. El gran problema que tenemos es que el 99% de las pibas y los pibes que sufren ese tipo de avasallamientos o no pueden contarlo porque los matan, como a Luciano Arruga o Ezequiel de Monti, o no pueden contarlo porque tienen miedo, y tienen razón de tener miedo. Vos decís, ¿por qué hacen esto? ¿Y por qué funciona? ¿Por qué matan a Mariel con bala de la policía? ¿Porque eran unos sicarios distraídos? No, porque pagan un costo político cero hacia afuera de los barrios, y hacia adentro de los barrios generan un temor que es absolutamente razonable. Nosotros llegamos a presentar más de 1000 denuncias en un solo mes de irregularidades de la fuerza, que parten, como decías, de ese control popular a la fuerza de seguridad, que no es una policía comunal ni nada por el estilo, es una comisión de vecinos que lo que hace es tomar registro de las irregularidades de las fuerzas de seguridad en comunicación directa con el Ministerio Público Fiscal, con las fiscalías, con los organismos de derechos humanos, pero sin pasar por las comisarías o los destacamentos policiales, que son en muchos casos los que administran el delito dentro del barrio. Claro. No, sí, se entiende la verdad, que ha empeorado. Además, vos recién nombrabas a Mariel. Ustedes tienen una extensión, una conexión. ¿Cuál es el vínculo que tienen en este momento en Brasil? Bueno, hace poquito tuvimos el segundo foro latinoamericano. Ahí nos congregamos compañeros, vecinos, referentes de las barriadas de todos los países de América del Sur, que nos pudimos empezar a entrelazar a partir, en buena parte, de esta cooperativa comunicacional que fue La Garganta, y que se volvió una experiencia novedosa, valorada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, por otras universidades
en donde muchas veces no nos dejaban entrar a vender la revista y ahora nos empezaban a convocar para ir a contar cómo era que la hacíamos. Nosotros siempre pusimos como condición que además de disertar en el panel que ellos consideraban necesario para su programa de formación, nosotros necesitamos para nuestro programa de formación que no viajara solo un disertante para poder establecer estos vínculos que poco a poco fueron armando esta gran enredadera de asambleas. Hoy somos 96 en todos los países de América del Sur, y que de alguna manera tratamos de unificarnos en una agenda común, más allá de la idiosincrasia y la autonomía que tiene cada uno de nuestros barrios, de nuestros municipios, de nuestros países. Hay una agenda común que tiene que ver con la patria grande y con la patria baja, decimos nosotros, a todos esos que de alguna manera subsistimos por debajo de la línea de la pobreza desde hace un montón de tiempo, que tuvimos un etnocidio en común, que tuvimos una ola de genocidios en común, que tenemos un pobricidio en común, porque acá, por ejemplo, se mata un pibe en un caso de gatillo fácil o irregularidad de la fuerza cada 23 horas, y en ese marco nos encontramos este año en Porto Alegre, en un foro absolutamente autogestionado, al que vinieron muchos intelectuales, muchas figuras de los derechos humanos, mucha gente que respetamos del mundo de la academia, pero a escuchar la realidad de los territorios, a escuchar a esas vecinas, a esos vecinos que no tuvieron tal vez 20 años en una academia, ni 20 años en un trabajo en blanco, pero tampoco estuvieron 40 años adentro de un ropero o abajo de la tierra, estuvieron con las patas en el barro, estudiando de primera mano qué funciona y qué no funciona, de esas teorías que a veces algunos profundizan solamente dentro de jaulas de paredes y libros. Nosotros celebramos la ciencia, disputamos la universidad, pero nos parece que hay un montón de conocimiento que está por ahí afuera. Mucho de ese conocimiento se sintetiza en la figura de Mariel, sin ninguna duda, que por eso se volvió un enorme símbolo, ¿no? Una negra, socialista, lesbiana, favelera, que de alguna manera empieza a generar poder desde la base, se transforma en la quinta legisladora más votada de Río de Janeiro y ocupa a la fuerza prepotentemente un lugar que no puede ocupar una negra, favelera, socialista, lesbiana, no puede, y como no puede, las balas en la cabeza y las balas de la policía para que todos los faveleros y todas las faveleras sepan que ese lugar no es para los faveleros, no es para las faveleras. Bueno, un poco ahí en esa cumbre, en ese encuentro que se dio en Brasil, y no por casualidad, nos juntamos a pensar entre todas y todos cómo hacemos para construir un camino que de alguna manera nos vaya encontrando, porque generacionalmente muchos de nosotros y nosotras nos hicimos con la idea de una patria grande. Pero la realidad es que después tenés que entrar en la dinámica de la política, de la democracia representativa, de las reglas de juego que no elegimos en general, ni los peronistas, ni los socialistas, ni los comunistas, ni los humanistas. Son las reglas de juego que nos impone un sistema que estaba ahí cuando llegamos y en las que hay que jugar. Entonces cada 2 años nos ponemos a rivalizar entre los parecidos, nos contamos un poco las costillas, entramos en la trituradora mediática, y es absolutamente necesario. Nosotros no podemos prescindir de la política partidaria, no podemos demonizarla, no podemos confrontar. Si nosotros llegáramos a liberar esos espacios los tomarían otros y sería peligrosísimo. Entonces nosotros cuidamos, respetamos y valoramos esa pelea, y agregamos que hay que construir también una herramienta complementaria que nos permite ir subiendo poco a poco el piso de la participación de los sectores populares a mediano o a largo plazo, porque no nos parece casualidad que así se haya construido la figura de Juan Grabois desde los movimientos sociales en Argentina, de Boulos en Brasil, de Iglesias en España. Nos parece que muchas veces desde lo social permite recorrer un camino de acumulación que nos encuentra más allá de esas reglas de juego y que aislado no sirve para absolutamente nada, ¿no? Y puede ser una herramienta muy funcional para los voceros de la antipolítica, pero que aliado con esas estructuras del campo popular en la dinámica partidaria puede ser vital, digamos. Si nosotros no vamos a un armado electoral de manera concreta y definida, no porque sintamos que no es necesario, es porque sentimos ahí hay compañeros, estructuras que nos representan de una forma o de otra. Nosotros, nuestras asambleas están regidas por un denominador común, que es la agenda del territorio. Y así quisiéramos encorsetar eso en una sola identidad. Escuchaba recién lo que decían de la unidad. Está perfecto, porque no podríamos nosotros determinar eso por decreto. Simplemente fragmentaríamos un espacio de encuentro que si no, no existiría. Digo, en la Asamblea de la Poderosa no nos peleamos los compañeros más trotskistas con los compañeros más peronistas, con los compañeros más kirchneristas, porque es un camino que podemos recorrer juntos. Después hay otras terminales
donde no. Y la unidad no es una foto, digamos, la unidad es una película que tiene diferencias legítimas y diferencias necesarias, además. Ahora, si me preguntás a nosotros desde afuera, o qué propone o qué aporta a ese armado, a esa disputa, a la poderosa, y aporta primero no fragmentar más ese espacio, digamos, no hacer otra línea de esa misma expresión para decir con otras palabras lo que otros están diciendo. Claro. Parece que no liberamos ese espacio está ocupado. Lo que hacemos nosotros es tratar de llamar a la máxima unidad posible, porque nos parece que es imperiosamente necesario, que si vos estás cortando la torta de cumpleaños y está ahí tu cuñado con el que te lleva mal, tu hermana con la que te lleva bien, tu vecina que conocés de los 5 años, la expareja de tu pareja que lo odias, y ves a quién le vas a dar la torta más grande, cuándo, pero en la puerta te ruge un león, te va a importar poco quién le da la primera porción de torta, porque el león se va a comer la torta, al que te cae bien, al que te cae mal, a vos, y acá el león se está comiendo a casi todos los invitados. Entonces la idea es que nos podamos parar de frente a eso, porque sentimos que todas esas corrientes políticas tradicionales, innovadoras del campo popular, no podemos no coincidir en que de mínima un gobierno que te señala como principal amenaza a los mapuches, a los villeros, a los senegaleses, de mínima te está subestimando, ¿no? Claro. ¿Y te parece que está, por lo que vos hablás, por tu constante movimiento, te parece que esta idea de articulación amplificada y absolutamente necesaria está aprendiendo, está siendo entendida por muchos sectores? Sí, creo que a las piñas la vamos entendiendo un poco, ¿no? Gracias al león. Pero es así, es tristísimo, ¿no? Pero es así, creo que hoy por hoy nos vamos encontrando en la calle un montón que nos podríamos haber ido encontrando antes, y esto no pasa solo en Argentina, este lugar de que la poderosa toma como plataforma unificadora de algunos escalones que podemos recorrer juntos antes, digamos, porque ninguna de las expresiones que nosotros consideremos legítimas del campo popular va a estar en contra de los espacios de cooperativización del trabajo, de los espacios de alfabetización, de los espacios de educación popular. Lo que permita avanzar en materia de organización popular es un desafío en la región, y en Brasil en particular, dentro del escenario tétrico que se está viviendo, que estamos viviendo, sí. Que después, sobre todo, de los resultados de del primer turno, también asoma, creo que, una luz de esperanza que muchísimos de los que nosotros tomamos como referencia de nuestro proceso y los procesos populares en Brasil hoy reconocen y abrazan. Históricamente, los últimos años y ya durante los gobiernos de Dilma se venía ampliando una fragmentación muy fuerte y profunda en el campo popular brasileño entre lo que podía haber sido históricamente el movimiento sin tierra y el movimiento de los trabajadores sin techo, por ejemplo, que claro. supieron una misma presión y después fueron abriendo las aguas, el MCT más pegado a la estructura del PT y el MTCT más como una izquierda que terminó representando Boulos en las elecciones. Históricamente estaban divididos con un problema que era que la figura de Lula estaba de alguna manera muy enquistada, muy acaparada al aparato más ortodoxo del PT, y eso la reducía en su verdadera dimensión, y el MTCT no tenía una figura emblemática. Y también desde la tragedia, digamos, también desde el León, sucedió que el encarcelamiento, el enjaulamiento, el secuestro de Lula desenquistó por completo la figura de Lula para volver a trazarlo por sobre todo el arco popular que verdaderamente representa, y el asesinato de Mariel le dio al MTCT esa visibilidad y esa figura emblemática que creo que hasta ese momento no había tenido. En ese arco iris se volvieron a encontrar, se volvieron a cruzar esas expresiones, y hoy el escenario en Brasil es dramático, seguramente por un montón de variables que podríamos analizar, pero dentro de todas esas creo que tenemos que buscar cuáles nos quedan para agarrarnos bien fuertes, porque ninguna sería más trágica que pensar que ya no tiene sentido luchar. Creemos que tiene sentido, que el primer paso es poder afianzar justamente ese marco de unidad, donde Media Ninja, un gran medio de comunicación popular, como brazo comunicacional de un movimiento que se llama Fora de Ello, también jugó una plataforma unificadora, construyendo con unos y con otros, con una estrategia comunicacional que fue muy interesante, porque cuando ellos llegaron desde lo social a la bisagra esa de la definición partidaria, al momento en el que te preguntan, ¿y Media Ninja va a tener una representación electoral? Lo que hicieron ellos fue utilizar el individualismo que propone el sistema electoral brasileño
en favor de los sectores populares. O sea, no dijeron no vamos a entrar a las elecciones. Dijeron, nosotros vamos a usar este aparato para acompañar a todos los candidatos que reúnan estas condiciones. Esta. Entonces, como el aparato comunicacional de Midanilla era más grande que el aparato comunicacional que podía tener cualquier fracción partidaria, justamente por eso, porque al no estar enmarcado como partido podía alcanzar a todos esos sectores, tiene casi 2 millones de seguidores en las redes sociales, Midanilla, ese aparato de comunicación se puso a disposición, por ejemplo, de Mariel. Todos los videos que viste de Mariel son videos que produjo Midanilla, pero también de otros candidatos de otras expresiones. Entonces lo que pasó fue que Midanilla empezó a armar como una selección de los candidatos que tal vez enemistados o distanciados por cuestiones mezquinas o individuales se iban encontrando en un marco de visibilidad, que por supuesto no pudo competir, y nos queda clarísimo, ni con la Iglesia Evangelista Pentecostal, ni con el vacío que finalmente toma, incluso para sorpresa por la dimensión de muchos de los actores del campo popular brasileño, la figura de Bolsonaro, ¿no? Un tipo nefasto que se construye reivindicando a Ustra, ¿no? Al responsable del máximo centro clandestino de detención, pero seguramente avalado por esos espacios que no ocupamos, porque no hubiera habido un juicio, un balance, una condena a esa dictadura de 21 años que sufrió Brasil, y un espacio que históricamente había que construir. No sé si era posible tampoco con mucha más celeridad de la que se hizo. Es fácil con el diario del lunes pensar qué más cosas se podrían haber hecho para haber evitado este contraataque de una derecha tan despiadada, ¿no? Acompañado otra vez por O Globo, que acá como total normalidad el día siguiente al golpe en Brasil resurge la democracia, el título del O Globo. Otra vez los mismos aparatos, otra vez las mismas figuras se reciclan y vuelven a la avanzada, y uno piensa ahora qué cosas se podían haber hecho para detener eso, pero la realidad es que la historia de Brasil era otra, todavía mucho más apegada a una cultura esclavista. Nosotros publicamos en La Garganta hace poco tiempo, Brasil prácticamente no tiene fechas patrias, no conmemora el fin de la dictadura más larga de América Latina. Nosotros tenemos 30.000 desaparecidos, ellos en un país de 200 millones de habitantes tienen 6.000 desaparecidos. Acá se llevan a los preceptores de la secundaria del forro de las pelotas o de las mechas de los pelos, y allá la única universidad que medianamente combatía mano a mano era la de Brasil. Era toda una historia de sometimiento que hizo a que muchos sectores populares pensaran o entendieran o tomaran que lo que estaba pasando en Brasil era que las cosas volvieran a ser como las cosas son, que la normalidad fue Lula, que la normalidad fue los negros en la universidad. Y leía una nota de Pablo Gentili esta semana donde contaba que Dilma, poco antes del impeachment, pidió que se hiciera entre las mujeres que eran beneficiarias de un programa de gobierno una encuesta de si había mejorado o no su calidad de vida. El 90% decía que sí, y el 80% decía que eso había sido gracias a Dios. Entonces me parece que todos esos lugares, todo ese recorrido, a nosotros nos deja enseñanza, y también nos deja un látigo para pegarnos en la espalda por lo que no se hizo como tal vez hubiéramos creído o creemos hoy que se podría haber hecho. Pero no nos queda otra que recoger esas enseñanzas y que tratar de disparar esa unidad lo antes posible. Lo antes posible es ayer. Nacho, bueno, seguiremos hablando porque por lo visto hay muchos temas para revisar, y bueno, y hablas mucho y todo y con mucho contenido, así que nos interesó mucho todo, pero tenemos que volver a desarrollarlo. Te llamamos en breve, ¿dale? Dale, sin problema. Un beso. Grande. Un beso. Chau. Radio H. Comienzo de espacio publicitario. Somos lo que hacemos y hacemos radio. Seguí escuchándonos por www.radioh.com.ar. Miércoles, 19 horas. Una hora para poner en juego las ideas y recuperar la voz y la palabra. Palabra de Radio con Fernando Borroni. Miércoles, 19 horas. Radio H. Radio H. H con todas las letras. Con todas las letras. Martes 19 horas. Sergio Salva presenta Canciones con Fundamento. Hay voces que tapan la realidad, otras las cantan. Canciones con Fundamento.
Miércoles 20 horas. Sergio Burstein se anima a todo. Se anima a tanto que tenemos que recortarlo. Burstein recortado. Con la participación de Gustavo Paura y Silvio Katz. Burstein recortado. Cada miércoles a las 20 horas. Hasta la H va a dejar de ser muda. Radio H. Martes 16 horas. Continentes y contenidos. Mirando al mundo para ver la Argentina. Con Mariano Quiroga, Edison Burbano y Martín Ruano. Martes 16 horas. Continentes y contenidos. Viernes 14 horas. Palabra Nacional. Un programa que se propone defender la nuestra. Con Gustavo Campana. Viernes 14 horas. Palabra Nacional. Radio H. Radio H. H con todas las letras. Con todas las letras. Entra a nuestra web www.radioh.com.ar www.radioh.com.ar. Hasta la H va a dejar de ser muda. Fin de espacio publicitario. Vamos a escuchar un tema ahora, un tema que es el tema de un documental que se estrenó la semana pasada. El viernes, más precisamente, me parece, ¿no? Así es, el documental Milagro, realizado por Cintia García y Martín Adorno. La música es una canción bellísima que compusieron Peteco Carabajal y Anabela Soch. Eso es lo que vamos a escuchar ahora. Eso es lo que vamos a y después escuchar. vamos a charlar con Cintia. Libertad a Milagro. Milagro, hermana querida, amor milenario, milagro, enciende tu fuego sagrado, la lucha no acaba, milagro. Ya ves que todo vuelve a suceder como ocurrido en el ayer y nos toca volver a perder. ¿Será que no se puede ya soñar con ser los dueños de un lugar que siempre ha sido nuestro hogar? Milagro, hermana querida, amor milenario, milagro, enciende tu fuego sagrado, la lucha no acaba, milagro. Aquí Tupac Amaru sigue en pie, mientras tu grito se guardó tras las rejas que obligan silencio, luz. Las injusticias piden luz, tu puño en alto vengará. 500 años de una cruz, milagro,
hermana querida, amor milenario, milagro, enciende tu fuego sagrado, la lucha no acaba, milagro. Qué belleza, Peteco y su milagro. Y estamos en línea ahora con Cintia García, una de las realizadoras de esta película. Hola, Cintia. Hola, Sandra, querida. ¿Cómo va? Gracias por la oportunidad. No, por favor, contame cómo surgió, contame cómo, con quién vos sos realizadora, directora, ¿cómo se te nombra ahora sí, en relación a esto? Co-directora, guionista, o sea, la película la escribimos y la realizamos junto a Martín Grifo Adorno. Ajá. Él con todo su arte de cine, y nosotros desde el guión, desde el contenido, la pensamos, la craneamos juntos. Ajá. En un rato, hace un año, surgió la idea, somos los dos docentes de la Facultad de Periodismo de La Plata, yo doy periodismo de investigación, él da documentalista, es la cátedra de documentales, y la verdad que en realidad venía, viste, la García, que es la plataforma digital que yo dirijo, tiene una sección que se llama Milagro Sala, pero lo que charlábamos en ese momento, me acuerdo hace un año, cuando empezamos a pensar, es que le decía que le faltaba estética a las publicaciones que hacíamos de Milagro, porque eran todas sobre la contingencia, sobre la urgencia, sobre el riesgo de vida, sobre las causas, sobre, viste, toda la emergencia permanente alrededor de Milagro. Y ahí entre los dos dijimos, ¿y por qué no hacemos un material audiovisual que además quede como documento, que sea un registro? Y ahí empezamos a pensar. Y viste, vos podés estar toda la vida pensando en un documental, pero en un momento nos dimos cuenta, pasaron los meses, siguieron las contingencias, siguió la emergencia, siguieron los atropellos alrededor de Milagro, y un día nos dimos cuenta que iban a llegar a los 1000 días de Milagro presa política, y que esos 1000 días iban a ser el 12 de octubre. Y ahí entonces le metimos... Qué día, ¿no? Para cumplir 1000 días presa, además. Claro, un día dijimos, pero va a ser el 12 de octubre, entonces dijimos, bueno, listo, metámosle pata. Y ahí arrancamos con mucha mayor profundidad, ya pensando un rodaje, ya pensando un guión, ya pensando una estética, pensando cómo la hacíamos, cómo llegábamos a terminar una película, un largometraje. Y ¿cuánto dura? 80 minutos. Ah, tiene su envergadura. Sí, nos quedó de 3 horas en realidad. Qué desmesurada. O sea, el máster original tiene 3 horas. Y ahí, bueno, un laburazo de recortar, sobre todo de decidir qué dejar afuera, ¿no? Claro. Que, bueno, de eso se trata, ¿sabes? Cuando se hizo una nota te quedan 20.000 caracteres y tenés que publicar 6.000. Bueno, y eso también fue una decisión de renuncias, ¿no? De decidir a qué renunciábamos. Y por ahí tenemos diferencias de criterio con Martín, pero siempre con muchísimo complemento. Yo tenía clarísimo cómo tenía que ser el guión y él tenía clarísimo cómo tenía que ser la estética. Y en esa sinergia salió la película, que la verdad que, bueno, no sé, yo estoy un poco abrumada porque estamos recibiendo muchísimas críticas, así todas muy lindas. Y esto te puede gustar o no gustar, viste que además el cine es muy subjetivo, qué sé yo, te puede no gustar o valorar el esfuerzo y quedarse ahí, pero que he recibido mensajes hermosos, qué sé yo, Orlando Barone, nuestro querido Orlando Barone me mandó un mail muy lindo contándome lo que le había gustado. O por ejemplo Luisa Culioc, que siempre participó y aportó desde la cultura, qué sé yo, a los festivales y demás, vino y me mandó un mail rescatando el dato de que la entrevista con Milagro, por ejemplo, es en la cocina, mientras tomamos mate,
ella corta las verduras y cocina unas empanadas árabes, unas fatay. Ajá. Y la charla transcurre así, en un momento hay que sacar ese bowl con carne picada y verduras y mucho limón, muy norteña la forma de cocinarla. Hay que macerarla al sol, entonces salimos con el bowl de carne picada a macerar al sol y ahí continúa la charla, mientras en el relato de la entrevista se habla del atropello, de los 1000 días, del liderazgo, de la Tupac, de la persecución, pero todo eso transcurre en una acción y en otro registro está cocinando y cortando pimientos. Entonces, ¿Y cuánto tiempo estuviste charlando y trabajando con ella para esta película? Mira, la verdad que, viste que yo soy parte del Comité por la Libertad de Milagro Sala, entonces yo tengo como un permanente contacto con Milagro, y le veníamos contando de la película, pero nada, digamos, imagínate que frente a todo lo que vive Milagro, era como un detalle que venía circulando, y un día, pensá que por ejemplo la casa cárcel donde está Milagro no se pueden entrar equipos. Entonces un planteo fue cómo hacemos para grabar a Milagro con buen registro. Claro. Y ahí está el arte de Martín, ¿no? De Martín Adorno, porque todo el registro de Milagro es con un teléfono celular. Pero quedó muy bien y se ha trabajado en postproducción de sonido y qué sé yo. Y en realidad, por ahí la cotidianidad y la confianza que generamos con Milagro en estos 1000 días, 1000 y pico de días, hicieron que fuera posible hablar de un montón de cosas y generar una profundidad en la entrevista y una liviandad, porque nosotros queríamos también mostrar eso, no solo la densidad de la persecución, sino también cortar el verosímil construido sobre Milagro, claro, que es muy, muy bajón, muy fuerte, muy persecutorio, muy criminalizante, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Claro, entonces, claro, y además mostrarla en esos momentos en los que ella se reoxigena y vuelve a juntar fuerzas. Eso, y mostrar, viste, que Milagro tiene mucho de infancia, se ríe, juega, hace bromas, o sea... Es pícara. Que hay una cantidad de detalles ahí, y además, y por otro lado le cuesta mucho hablar en primera persona a Milagro. Milagro es siempre colectivo, ¿no? Siempre un nosotros. Entonces, bueno, eso, y estuvimos un largo rato, pero solo una jornada por las condiciones de la prisión. O sea, solo podríamos haber ido un par de veces más, pero con el registro la confianza que teníamos y el registro que logramos, bueno, es lo que quedó. Milagros además es como un separador a lo largo de la película. O sea, está la entrevista de ella, ¿no? Pero esa entrevista va circulando en medio de la circularidad de los testimonios, ¿no? Que hay una cantidad de testimonios que son como núcleos conceptuales: la persecución, el género, la obra, la infancia, etcétera. Y Milagro es un separador, y estéticamente siempre Milagro está en un registro de color, y el resto de las entrevistas por ahí van del sepia al blanco y negro, bueno, por una cuestión de estética de fotografía. Claro. Ahora, Cintia, hola, Karina Micheletto te saluda. Hola, Karina, ¿cómo va? Bien, más allá de estas cuestiones estéticas que mencionás, yo ligué inmediatamente la película a la de Santiago Maldonado, que hicieron Bauer y compañía, un gran equipo, en el sentido de que son películas urgentes, películas hechas con un para qué, y también en el sentido que es lo que genera el asombro, entre otras cosas, es el repaso mismo. Estamos hablando de una historia muy reciente, son 1000 días. Y el gran valor y el gran acierto es mostrar lo que pasó, lo que ya todos supuestamente sabemos, pero mostrarlo de un modo que lo desnaturalice. Exactamente. Yo creo que sí, a ver, salvando las distancias con el cineasta que es Tristan Bauer, yo creo que este documental aporta un tipo de registro, igual que El Camino de Santiago, aportan un tipo de registro de este tiempo, ¿no? O sea, yo creo que son documentales de este tiempo, y claro, coincido con esa idea, son documentales con hechos en la urgencia, ¿no? Y con la necesidad de narrar y de contar, y de que quede un registro documentado en calidad audiovisual para la historia de este tiempo. Si algo puede ser este documental, si puede ser una herramienta, un aporte, ojalá que sea ese. ¿No? Porque y también van a
me imagino que tienen previstos, igual que en el Camino de Santiago, circuitos alternativos como para que la película circule. Totalmente. Tenemos una cantidad, de hecho ahora estoy armando una grilla. Debe haber miles de pedidos, ¿no? De todo el país. Una cantidad enorme de pedidos de todo el país. Acá en Cava probablemente la programa del CCC y el Centro Cultural Caras y Caretas, probablemente estamos ahí pensando eso, y universidades, unidades básicas, comité, o sea, iremos a todos lados donde se pueda, y en algún momento la colgaremos también a las plataformas, digamos, para que ya sea de todos, ¿no? Pero por ahora sí, el circuito es así informal, y la iremos circulando, ¿no? Como con la idea de generar debate, herramientas. Es cierto que es una narrativa de lo que se conoce, pero también por ahí a mí también me asombró que algunas personas me dijeron que a pesar de que estaban metidos en el tema, hay una cantidad de cosas que no conocían. Por ejemplo, no quiero spoilear el documental, ¿no? Pero no, María Molina, que es la mejor amiga de Milagro y una de las fundadoras también de la Tupac, contó cómo se consiguió el terreno de Alto Comedero donde se empezaron a construir las casas, que no solamente son las casas, sino que es ese concepto de urbanismo social, ¿no? Cómo llegaron ahí, qué pasó, y cómo Milagro empezó después de un viaje que vuelve de Cuba. Bueno, vos, Sandra, lo sabes bien, ¿no? Sí. Y cómo se empezaron a armar las copas de leche y la red de cooperativas, y eso no está tan contado. Nosotros queríamos hacer énfasis. O sea, el contexto son los 1000 días de la prisión política, pero queríamos que tuvieran núcleos fuertes la obra, que tuvieran núcleos fuertes la humanidad de Milagro, ¿no? Y claro, en el contexto de los 1000 días de persecución. ¿Y Milagro la vio? No, todavía no la vio, y ese es un tema, porque la idea es que el primer lugar donde se proyecte, después del preestreno, sea en Jujuy, así que estamos trabajando para llevarla a Jujuy el último fin de semana de octubre, y el sábado, que es día de visitas de ese último fin de semana, mostrársela a Milagro y estar con ella cuando la vea, así que estamos también con qué esa momento expectativa. ese, ¿no? Ay, muy fuerte. Llévate pañuelito de papel. No, sí. Yo vi 100 veces varias escenas y lloré las 100 veces. No sé si son tiempos de mucha sensibilidad, pero sí, hay momentos muy fuertes. También nosotros queríamos que no fuera una película bajón, ¿no? O sea, ya la temática es dramática, la persecución y demás, pero que queríamos que tuviera la alegría que tiene Milagro. Claro. Y hay momentos así, a ver, no te voy a decir que tiene humor la película, porque no lo tiene, pero sí tiene momentos que llevan a la risa por el absurdo, por lo burdo. Hay un buen uso del archivo, eso es un laburo de Celeste Bianco, que fue la productora periodística. Encontramos perlitas, qué sé yo, de unos sermones de evangelistas en el acto de campaña de Morales, y Morales contestando ahí debajo del pastor: usted, gobernador, va a ser gobernador si usted quiere, y él con un cafecito en la mano diciendo sí, quiero. Y después archivos, muy buenos archivos, por ejemplo, del Ingenio Ledesma y toda la etapa Balaquier, que por supuesto también está contada, y hay archivos de campaña, los spots de campaña, y eso en algunos momentos. Hay un momento que es increíble. Yo no pensé que iba a generar gracia, pero hay como un estallido de risa, que es una entrevista que le hacen a la periodista de Al Jazeera a Gabriela Michetti, ¿no? Estoy spoileando, soy un desastre. Sí, soy un desastre, pero bueno, ya está, lo cuento. Pero da ganas de genera expectativa. Sí, claro. Entonces venimos con la narrativa es como un clip de las digamos, repercusiones internacionales. Entonces, ¿qué lugares? ¿Qué Telesur, Al Jazeera, en conferencias de prensa, a Macri le preguntan por Milagro, y en un momento aparece la periodista de Al Jazeera y hace la pregunta, y va a la cara de Milagro, a la cara de Michetti la cámara, y hay la propia cara de Michetti genera un estallido de risa, y es un momento muy bueno. Bueno, lo que responde Michetti después es mucho más tremendo, burdo y tragicómico, ¿no? Como siempre que habla Michetti. Como siempre que habla Michetti. Cintia, te agradecemos mucho. Yo no pude ir, pero me has despertado mucho deseo de verla, como a tanta gente, como a la gente que lo debe haber escuchado esta nota, y bueno, y felicitaciones. Gracias de verdad. Ojalá que en algún momento puedas venir, porque
nada, está bueno compartir, ¿no? Compartir entre Seguro. nosotros justamente los registros de este tiempo. Okay. Así que Okay. gracias por la palabra, Sandra y Karina y todo el equipo ahí. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Entra a nuestra web www.radioh.com.ar www.radioh.com.ar. Hasta la H va a dejar de ser muda. Bueno, yo iba a hacer una pastillita sobre el libro que escribí en el 2007, Hayaya, sobre Milagro, que fue lo primero que se hizo sobre ella. Cuando fui el año pasado a visitarla junto con Lola Solá, como contábamos hace un rato, Milagro me decía, pero vos tenés que contar lo que fue esto, cuando apenas habían destruido todo lo que había hecho. Vos tenés que contar lo que había acá. Y yo le decía, pero Milagro, en mi libro es eso, porque el libro fue escrito en el esplendor de una organización social como la Tupac Amaru. Hayaya es eso, es Milagro y la Tupac Amaru en un momento de expansión y de felicidad absoluta, como yo nunca había visto en este país, y como cuando llegué ahí al Alto Comedero y vi las fábricas, y vi las piletas, y vi a los chicos, y vi las fábricas de bloques, y vi todo lo que vi, bueno, me quedó como algo inolvidable y como algo de lo mejor que he visto en este país en toda mi vida, y así lo guardo. Pero hace 1000 días que está presa, y la película de Cintia y todas las cuestiones que se puedan hacer ahora en relación a reivindicar su libertad sin parar, como la de todos los otros presos políticos, es nuestra obligación, nada más y nada menos que nuestra obligación. Hasta el lunes. Que no ves los milagros que van a estar de tu lado cuando comiences a leer de los labios a ignorar los embustes y gustar